Bien, ya estamos de regreso en la mesa de las mosqueteras. Así es que Marcela Gómez Salce, columnista de Milenio, bienvenida, buenas tardes. Hola, Julio, buena semana a todos. Gracias. Elisa Alanís, escritora e investigadora. Qué gusto, buenas tardes. Saludos. Carolina Rocha, periodista. Un gusto estar contigo, mi querido Julio. Generala. ¿Generala? Elisa, generala. Todo el público. Bueno, 45 días tenemos para hacer la tarea. Estamos sentaditos en nuestro mesabanco y el maestro tiene la reglita para decirnos o cumplen o castigo. Ahora con el migrantómetro. ¿Sabes qué es lo que llama la atención? Que hoy estábamos platicando con un reportero se llama Radio Punto en Guatemala. Uh-huh. Y Estados Unidos está desplegando tropas en la frontera norte de Guatemala, ya además aceptado por el gobierno de Guatemala, sí, que va a elecciones en los próximos 6 días, sí, en donde van a desplegar tropas. Claro, estos están aduciendo que es por razones humanitarias. Es decir, no tan solo es un corte de caja 45 días para ver cómo vas, o sea, ya no son 90 días, ya son 45, y si no estás avanzando, ya van de regreso a los aranceles. Uh-huh. Y si el legislativo no aprueba el nuevo convenio que van a presentarle, o que ya parece ser que lo negociaron, porque eso es lo que dice Trump. Es decir, bueno, entonces México está bajo el yugo de un señor que está haciendo del tema migratorio una campaña en donde vas a tener desplegadas tropas norteamericanas en territorio guatemalteco. No sé cómo vaya a ser ahí digamos, cómo se va a comportar la Guardia Nacional. Es una frontera muy porosa. Es decir, los ingredientes son de que Estados Unidos no tan solo hace el corte de caja, sino además está encima de ti viendo si cumples, si no cumples, cómo cumples, con el permanente y la permanente amenaza de si no cumples, ahí te van los aranceles. ¿Controlas o cuello? Ándale. Elisa, ¿Y qué creen? Favor. Y además, pues falta más de un año para las elecciones en Estados Unidos. Entonces, esto apenas comienza en el discurso de Donald Trump. Ya sabemos que, pues para él, entre más golpea a México y nos trate como piñatas, pues más puntos sumará en su campaña racista. Y pues bueno, creo que esto apenas comienza. Entonces, ¿cómo se va a negociar o cómo se puede negociar con un hombre racista, homófobo, xenófobo, buleador, que ocupa la presidencia de la potencia mundial, ¿no? Uh-huh. Pues así, bailando a su son, ¿no? Y de pronto, ya logramos 90 días. No, perdón, eran 45, pero es que antes teníamos nada más 2. Sí, no saben cómo ser maromas. Híjole. Sí. Bueno, pero de seguro que Carolina Rocha viene muy entusiasta, inyectada de ánimo, porque estuvo el sábado en Tijuana. ¿Cómo te fue por allá? Oye, me fue muy bien allá en Tijuana. Di que llegar fue un milagro, porque no habían boletos de avión. Es decir, la verdad es que mucha la prensa nacional, muchos de los políticos, pues el círculo rojo, como le llaman, pensaba que toda la noticia iba a estar en Tijuana el día sábado, y entonces lo que fue el jueves en la noche y el viernes, yo creo que todo el mundo trató de mandar, la caballería entera. Uh-huh. Y ¿qué tal el aeropuerto? ¿Qué tal los vuelos? Mira, los vuelos saturados. Uh-huh. Buscar regresos era hasta el día sábado. Las aerolíneas, olvídate, el que se agarró de Interjet, ay, pobres, pues ya estaba peor que con el plazo de 45 días, porque parecía que no iba a llegar, pero ni en 55 en su destino, porque cancelaban, y ellos sí de manera indefinida. Ya lo habían hecho. Pero además de manera arbitraria, ¿no? Hay una arbitrariedad ahí de parte de la aerolínea. Hay una arbitrariedad, ¿no? En el sentido que ellos venden los vuelos, luego no vienen los sobrecargos suficientes, y si no cumplen con la cuota de un sobrecargo por cada 50 pasajeros, entonces tienen que empezar a bajar las valijas, entonces eso significó retrasos, y luego con Tijuana, que estaba a reventar, no habían hoteles. Entonces yo de pronto ya cuando me estaba regresando el sábado, pero llorando de dicha, yo creo que yo sentí un poquito como Marcelo cuando le dijeron ya, aquí hay un acuerdo, no hay arancel. Entonces yo ya lloraba, yo sabía que iba a tener que esperar en el aeropuerto 5 horas porque me avisaron, pero yo ya tenía un boleto de regreso, imagínate, yo ya estaba como México. Vas a respirar 2 horas más, mano, ya luego ves cómo te ahogas en 45 días, pero mientras, ahí estás.
Entonces yo respiraba con mucha dicha porque no había dónde hospedarse el día domingo en todo Tijuana y la línea aérea Interjet te avisaba. Oiga, no nada más le cancelo el vuelo, pero además no tiene dónde quedarse. Si quiere ahí póngase su cobijita en el aeropuerto, porque pues no hay nada. Pero bueno, ¿Hubo un comunicado por parte de la aerolínea? No, pero pues mira, lo que hubo fueron muchas mentadas, Marcela. Sí. Es algo ya muy común. Y yo lo lamento mucho por los trabajadores de Interjet. Que son los que la llevan. Ellos la llevan y ellos no tienen una forma de llamarle... Oiga, Miguel Alemán, fíjese usted que me están insultando mucho. Pues no. No, hay una falta de planeación absoluta o algo está pasando con el plan de negocios. Algo está sucediendo en Interjet porque no es la primera vez. Ya vienen arrastrando una crisis. Dicen que tiene que ver con las horas extras. Ellos mismos saluden, porque luego ya me dio el mal del reportero. Entonces a todo mundo le pregunté en Interjet. Entonces, de un gran recorte que hubo de personal, un tema que seguramente los pilotos que nos escuchan, que cuando hay cambio en las condiciones climáticas, eso provoca entre horas extras, no sé qué le provoque a la pobre gente de Interjet, pero entonces tendrá que ver con el sindicato, ¿no? Les mueven los equipos, los descuadran y entonces ya no pueden dar satisfacción. Pero hablábamos de pobre México, que está un poquito como Interjet. Pero mira, Interjet. en ese tema, Estela Libera publicó, nuestra compañera reportera, publicó un tuit en el cual dice: pasajeros de un vuelo de Interjet abandonan esta mañana un avión luego de 4 cambios de sala, demora de 3 horas y el, entre comillas, cambio de válvula del avión. Y pregunta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: ¿es la aerolínea o el aeropuerto? No, yo le contesto. Es la aerolínea. Después de reportear a tanta gente que trabajó ahí, es la aerolínea. Pero volvamos a los 45 por favor, días. Adelante, sí. A ver, nos dan 45 días para pasar un examen. Tú sabes que cuando tienes a tus alumnos, pues les dices, va a haber examen de física, prepárate, es el capítulo 1, 2, 3. Lo además que vimos de medición. El día de hoy Marcelo Ebrard nos indicó que no había un dato fijado de cuánto tenemos que disminuir el número de migrantes que crucen, que lleguen hasta Estados Unidos, porque yo creo que a Estados Unidos le da igual que crucen e invadan México, ese no es su problema. Sí, claro. El problema es que hagan toc y puedan pedir asilo. Entonces, de eso no hay un compromiso. De lo único que parece haber un compromiso es, nosotros ya recibimos a 10,000 personas que están viendo se resuelva su caso de asilo político, y parece que esta cifra se puede duplicar al menos al día. Estábamos recibiendo alrededor de 150 personas cada día, y digo me refiero a Baja California, ¿verdad? Pero me sentí solidaria ahí. Me sentí tijuanense. Ahora puede ser que esa cifra pase a 300. Eso sí es un hecho real. Pero lo que yo no comprendo es a dónde nos quitan el castigo. Si dejan de cruzar 300, si aprendemos a un pollero o a 300 polleros, y entonces quiere decir que si no sabes cómo está pues tu evaluador o de qué va a tratar el examen, estás en el borde de reprobar todo el tiempo. Por ende, nuestros mercados no pueden respirar, y por ende la incertidumbre en un país como México, que evidentemente es más vulnerable a la hora de entrar en negociaciones, y económicamente es mucho más vulnerable a esta campaña política de Trump, pues tiene todas las que perder. De hecho, no tenemos ninguna de ganar. De la percepción del evaluador. Claro. Del señor de Donald los Trump. Imagínense, o sea, de lo que él perciba. Y adivinen qué va a estar tuiteando y qué va a estar diciendo todo este año. ¿A quién se está dirigiendo como lo ha hecho en todos estos meses? Porque si se fijan, pone siempre el tema de México y a los demócratas, ¿no? Siempre como si estuvieran además vinculadísimos uno con el otro, para denostar a cualquiera de los dos y decir: pero yo los voy a sacar, señores norteamericanos, de esta terrible amenaza que significan los migrantes que están llegando, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema importante que sería bueno que se aclarara qué es lo que no sabemos. Porque yo creo que hay una serie de cuestiones que todavía no sabemos, que no están sobre la mesa de la opinión pública, para saber exactamente qué fue lo que se acordó. Hubo una entrevista el día de ayer o el día de hoy con la embajadora, en donde dice que hay una serie de detalles, muchos detalles, que no están consignados. Es decir,
definan qué significa que muchos detalles no están consignados. No están consignados en el acuerdo, son de manera verbal, porque si no lo único que va a suceder es que evidentemente los mercados que quieren respirar en un entorno económico desfavorable para México, lo que no queremos es que el presidente Trump en 6 días o 7 días, que el 18 de junio es cuando lanza formalmente su candidatura para la reelección, es que no vaya a salir con un as bajo la manga de que, bueno, en realidad lo que nosotros quedamos con México fue esto y aquí tenemos las pruebas, y que salga un tipo de documento, algo que se haya firmado, que se haya quedado, o no sé si hasta una grabación, es decir, no sabemos. Sí, no sabemos porque es un personaje que ha hecho del conflicto una estrategia, lo hemos dicho aquí muchas veces, y creo que México debería de estar preparado. Creo que el canciller Ebrard vio, a la hora de que leyó el tuit, dijo más vale ahorita en la mañanera, no en el festejo de Tijuana, ¿verdad? Porque en el festejo de Tijuana no se dijo absolutamente nada de que México pasaría por un corte de caja de 45 días. Todo el mundo se quedó con la idea de que había sido una evaluación que se iba a revisar a los 90 días, pues cómo iba a estar pues el despliegue de la Guardia Nacional, que nos va a salir un ojo de la cara, cómo va a estar el tema de los migrantes, que hay que darle salud, vivienda, educación, es decir, toda una serie de servicios que, hay muchos mexicanos que no tienen esos servicios, más allá del tema de los programas sociales, y todos recordamos esa caravana, creo que la primera caravana que vino en donde todo el mundo se desbordó en las calles, bienvenidos amigos, fronteras, quedó, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, yo creo que hay un golpe sustancial al discurso de Andrés Manuel de decir, vengan todos bienvenidos aquí a México, sabiendo que México es un país de tránsito. Ninguno de los migrantes se quiere quedar aquí, es un país de tránsito. Elisa, yo te diría, que yo te diría que esto va a ir por partes. Sí, la primera duda fue no morirnos, entre comillas. Pues, ¿a qué me refiero? Cuando este presidente Trump, que es un apostador, que le gusta jugar al bluff y al póker, pero ya no nada más como candidato, sino como presidente que busca una reelección. Es otro tipo de candidato, es decir, su baraja siempre va a ser más fuerte. Juega al primer bluff para salir victorioso, porque pasara lo que pasara, Trump iba a encontrar la forma de salir victorioso de este amague contra México. Entonces, lo que primero vivimos fue, le estaban disparando a nuestra economía. Porque era en realidad un disparo a la economía. Cuando uno escucha el discurso... Pero también a la de ellos. Sí, claro. Pero bueno, nosotros resistimos un poquito menos. Entonces, bastante menos. Cuando uno lee el diagnóstico que dio Marcelo Ebrard, que dijo 5% significaría 1.2 millones de empleos, dio varias cifras, no sé si las escucharon, ya me quedé yo obsesionada. Sí, compró tiempo, quiere decir, el segundo corte de caja viene en 45 días, que en ese no se evalúan, y también en la conferencia nos dio una segunda idea Marcelo Ebrard. Dijo, pasamos del plan A al plan B, que desconocemos, pero al menos sabemos que hay plan B. Exacto. Sí. El plan A era que México dijo en la mesa de negociaciones, vamos a hacer lo que nosotros los mexicanos creemos que es la mejor opción, porque no queremos ser un tercer país seguro. Eso sí lo dijo. Y el plan B contemplaría, no sé si el plan de Estados Unidos, donde México sí es un país seguro, y donde se incorpora a la negociación los demás países de Centroamérica, que por cierto, esos sí son los verdaderos ganadores de toda esta negociación, porque yo no sé si ustedes vieron que anduvieron como Alfredo del Mazo cuando aquí nos llenamos de contaminación en el DF, que andaba y nada de muertito, yo no sé nada, ustedes ahóguense. Bueno, México ahogándose, y ellos, el resto de los países de Centroamérica, encantados en el más feliz silencio. También Canadá, o sea, nadie salió en apoyo a México. Lo que pasa es que recibir los migrantes significa una erogación de recursos. Yo no sé por qué México, en esta negociación, no le solicitó a Estados Unidos. Ese es lo otro que hay que ver, que hay una partida. Que Estados Unidos asuma o ayude o coopere en el tema de que son 10,000, 15,000, los migrantes que sean. Es decir, Elisa, Estados Unidos no le entra con nada. Que le ponga, ¿no? Elisa. Yo creo que aquí hay que recordar que son 2 grandes logros que impuso Estados Unidos en esta negociación a México, que tiene que ver con el despliegue de la Guardia Nacional en el sur para crear este muro humano de ejército, ¿verdad? Y contener
el paso. Claro, México también dice, bueno, es porque vamos a hacer el registro, la seguridad para estos migrantes, que no estén 2 millones de personas y sin identificar por todo el país y todo este tema. Pero sin duda ese era un tema de agenda de Estados Unidos que logró. Y el otro gran tema tiene que ver con lo que decía Marcela, que es el que, por cierto, un tema que ya había perdido Donald Trump en tribunales en Estados Unidos, que tiene que ver con la situación de los migrantes que buscan ir a Estados Unidos y que los regresan a México en lo que se averigua cuál es su situación migratoria en Estados Unidos. Eso ya habían dicho en Estados Unidos, no se puede, y los migrantes tienen derecho a que una vez que están en Estados Unidos lleven a cabo todo ese proceso. Pero les en deben Estados Unidos. la Corte ya dictó hasta los abogados. La Corte ya dictó a favor de Trump. Se impidió por un momento que los regresara y luego vino un segundo juicio y la Corte ya permitió que tengan de manera indefinida mientras esperan el proceso de naturalización o de asilo, más bien, para ser precisos, en México. Entonces, para qué estaba en el tema de negociación, ¿no? Pero fue un tema de negociación ahorita que fue los 2 puntos que mencionó Marcelo. Es la que yo me refiero, de 150 personas vamos a estar recibiendo protocolo de protección a migrantes. Es decir, eso lo logra y esa agenda de Donald Trump otra vez impuesta esos 2 temas, ¿no? Pero ya la había impuesto. Por eso yo sí creo que todo este tremendo encontronazo que tuvimos fue un clásico, desgraciadamente, del gatopardismo mexicano y americano, entre comillas. ¿A qué me refiero? Estamos hoy igual la crisis que como estábamos hace 20 días. Este Teníamos desplegándose ya hacia el sur la Guardia Nacional, sí. Teníamos ya ejercicios de detener a migrantes centroamericanos y un cambio de esta versión de los brazos, agárrense, de los brazos abiertos, ven aquí hermano, ¿cómo te recibo? Ya habíamos tenido cambios de que eso iba a ocurrir, sí. Ya habíamos aceptado que nos mandaran en asilo a los que están esperando, o sea, a México, a esperar su proceso de asilo en Estados Unidos, sí, ya los teníamos. Lo único que no teníamos es la tarifa y seguimos sin tenerla. Obviamente, entre comillas, es una victoria diplomática no tener la tarifa, porque haber tenido una tarifa además hubiese sido un golpe tremendo a la economía mexicana. Y fíjate, Estados Unidos no nada más hubiera estado preocupado de los migrantes centroamericanos que quieren asilo, sino de la tipiquísima migración mexicana que va en busca de oportunidades, porque tú quiebras a México y el gran bálsamo para la economía nacional siempre ha sido sus mexicanos cruzando la frontera para trabajar, que ellos no iban a ir a pedir asilo, se iban a meter así sin que los veas a trabajar. Y el triunfo de México, ¿no? Con estas 2 posturas que indicó Marcelo, que se negoció, es esta tercera que tiene que ver con el apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos del plan de desarrollo que ha presentado México en el sur. Pero que no hay recursos todavía. Pero eso también ya lo teníamos y ya lo había dicho el gobierno, que estaba en negociación con Estados Unidos y que por eso el buen vecino. También eso se había dicho que iba a ser, ¿en qué se va a traducir? ¿En mayores recursos para Honduras? ¿En mayores recursos para Guatemala? ¿Cuáles van a ser los hechos concretos? Pues bueno, todavía no lo sabemos, pero básicamente son los 3 puntos que por lo menos en una primera entrega hizo Marcelo Ebrard a la opinión pública. La traducción dice con precisión, dice que Estados Unidos reiteró su beneplácito al plan de desarrollo centroamericano. Reiteró un beneplácito. Eso es lo que quiera que esto signifique. Yo creo que México tiene que estar preparado, en el caso de que apliquen los aranceles. Entonces México debe estar tomando pasos ahorita ya. Hay que vamos a reinventar el tema de nuestra economía, nuevos mercados, nuevas alianzas. No dependamos nada más del tema de no, pues ¿cómo? No, pero hemos estado en conversaciones con China, hemos estado en conversaciones con otros países, es decir, abrir nuestra economía a otros mercados. No se va a dar en 45 días ni en 90, pero si Trump se reelige, Trump va a estar 4 años y va a ser todo el sexenio de López Obrador. Entonces México debería de estar haciendo un análisis y un ejercicio de prospectiva real sobre la mesa de decir, bueno, ¿qué es lo que ha fallado y hacia dónde debemos de ir? ¿Y qué podemos esperar de un hombre que sabemos que es volátil, que no es nada nuevo, lo conocemos como adversario? Entonces México ya debería de estarse preparando para eso y decir, bueno, está muy bien el beneplácito, pero ¿cómo
aterrizamos esto, de manera que también México tiene, yo creo que posibilidades de estar sentado en una mesa, sí, con mucha simetría en la relación, pero también México está, yo creo que en posición de pedirle a Estados Unidos un tema de armas, un tema de cooperación económica y un tema ya de define los recursos para lo de Centroamérica, que no sea nada más el beneplácito para una plataforma electoral de una campaña de reelección en donde esto es de muy corto plazo. Elisa, durante la administración de Peña Nieto se recibió con alfombra roja al candidato Donald Trump y virtualmente se le ayudó para que ganara la elección. ¿Ahora le estamos ayudando finalmente? Pues está sobreviviendo México en esta dinámica y ganando tiempo, ¿no? Yo creo que indirectamente sí se le ayuda. Yo veo ahí una diferencia. En la elección, en la primera campaña de Donald Trump, claramente sin pedirlo, el gobierno de Enrique Peña Nieto le abrió los brazos y de pronto ya lo teníamos aquí. Y dice, ¿de parte de quién o por qué? Pues porque es muy amigo el señor Jared del señor Videgaray, se llevan muy bien. ¿Y a cuenta de qué? O sea, realmente eso sorprendió porque no sé si ahí además siguen teniendo muy buena relación Videgaray con Jared, no lo sé. Pero nunca hubo un acuerdo entre mandatarios. No, pero se abrió porque no era la invitación. Todavía. Sí, se abrió la invitación a cuenta de nada. Creo que ahorita, sin duda, es un punto a favor de Donald Trump en su campaña, pero ya por una presión directísima en donde México pues tuvo que reaccionar de alguna manera. Y su manera fue ganar tiempo para ir viendo qué va a hacer en el plan B, creo yo. Fíjate, yo ahí, por ejemplo, creo que México es parte de la estrategia electoral de Estados Unidos, pero al mismo tiempo México no juega. Porque Trump pero es debería de jugar el rey. México con los migrantes. Sí, allá. bueno, pero Pues sí, México es, debería. México, Trump es el rey de la simulación. Los mercados ya más o menos comprenden que es el rey de la simulación, porque tampoco es que se vayan al suelo o que el tipo de cambio se fuera a donde tenía que estar si realmente lo hubieran tomado en serio ese bluff del póker. Ya todo el mundo sabe que este señor está en elección, que necesita tener presente el tema de México para sus bases, pero sus bases honestamente no miran a México, no conocen a México, tienen un prejuicio de lo que es México. Exacto. Porque para ellos México es el demonio que les quitó su trabajo, su empleo, y de hecho es una narrativa, es una narrativa construida. Ese es el prejuicio y la narrativa que retoma Trump. Justo, entonces Trump, ese es el juego que va a jugar. Y Trump, para jugarlo, no necesita ni siquiera de hechos reales, Julio. Trump lo puede hacer como Denise Dresser, con un fake news feliz de la vida. Va y escribe, por ejemplo, cuando escribió lo del acuerdo. Mira hasta dónde llegó. Exactamente. ¿No? Fíjate. Digo, para ser un simulador, es un gran simulador. Pero no. Esa es la desgracia mira, histórica, espérate, ¿no? a eso es a lo que me refiero. ¿Sí o no mintió en el tuit de ahora nos van a comprar no sé cuántos millones de granos de pero maíz? si desde el primer agrícolas, tuit, claro. desde el primer Pero tuit. no para de mentir. Pero es decir, caemos en el tema. vamos a tener que empezar a tratar de, como los mercados, tener un poquito de, no sé si vitacilina o que te ayuda a reflejar la saliva, porque existe un cuate que está lleno de saliva, que lo necesita para su campaña, que necesita a México como su piñata, y que México va a tener que, no sé cómo expresarlo sin sonar grosera, vamos a tener que hacerle a que o no oigo nada, porque si nos ponemos a escuchar todo, Eso es lo que ha hecho el a presidente responder López con Obrador. toda dignidad, no, porque la jugó bien cuando decía eso, amor y López paz, Obrador, amor y paz, sí. se me resbala, porque yo creo que él sí apostó que la lengua de Trump se iba a enredar antes con sus propios republicanos, Pues pues se no, enredó. se enredó, Se y enredó. se iba a echar se para enredó, atrás. pero no se echó para atrás. No, es decir, y terminó ganando correcto, a pesar de es no decir, tener. en la Sí, pero no negociación, llegó la tarifa. Pero es como- decir, pero la tarifa quienes está ahí, siempre apostaron la que no iba a tarifa haber está ahí, tarifa, no Carolina, hubo. es decir, la tarifa hoy lunes 10 de junio no está, no sabemos si la tarifa el 18 de junio va a estar, es decir, porque en el acuerdo dice que está Sí, pero su bluff suspendida, cada vez es pero más no- débil, ¿no? Tú haces el bluff de la tarifa cuando agarras a todo mundo con el factor sorpresa, que eso es lo que siempre ha ayudado a Trump en sus elecciones, ese es el factor de lo inesperado. Y ese, todos nos quedamos, pues sin dientes porque no había forma de reaccionar. Pero ahora ya sabemos que la va a estar usando. Sí, la segunda,
y que no aplique, la tercera se empieza a convertir un poquito en el juego del lobo, porque finalmente la historia de Trump en los últimos 4 años, desde que está en campaña hasta ahora, sí se parece a la de, ¿cómo va esa fábula? La del lobo, de ahí viene el lobo. Sí, bien, Sí. ¿no? Cada vez su voz tiene menos validez, cada vez sus tweets tienen Sí, menos pero credibilidad, yo porque los tuitea además mentiras. subestimaría. Pero no solamente ha tuiteado mentiras en este caso, también desde la En primera todo, campaña, sí. pero además en Estados Unidos hay un fact-checking sí, impresionante. O sea, en los, Trump medios, sobre las mentiras. en los medios de Sí. comunicación Sí. reaccionan en tiempo real a las mentiras de Trump, pero tampoco es que hayan permeado como para frenarlo. Eso es lo trágico y lo preocupante. Pues hay que estar preparados por ¿Qué si se tanto ese reelige? discurso Se va a permea reelegir, realmente? Marcela, yo te aviso. Hay que estar preparados. ¿Crees que se va a reelegir? para... Sí. Marcela, ¿crees que se va a reelegir Trump? No creo que se vaya a reelegir. Elisa, ¿tú crees que se va a reelegir? Mírala, ya tenemos una Tristemente, creo apuesta. que sí. Vamos a entrar. Nos ¿Y va tú? a tener que pagar una ¿Y tú? comida. Sí, Ustedes dicen que sí. Yo Van, creo ya que está. sí, yo ¿De creo. qué? El Bueno, está racismo bien. vende Ya está. bien. Pagas Ya comida, está. Marcela. Pago ¿eh? comida. Bueno. Sí, su economía sí, la no está mal. discriminación, Su economía no el está Comida. mal. Bueno, vamos a ver. terrible. Vamos a ver Y ahora. además también ocupó el tema de México por el tema electoral y por lo de la renuncia de Mueller, que también coincide en ese quería momento bajarle el volumen en a su donde tema. indica, yo renuncio, pero el reporte que hice no exime a Donald Trump de haber obstruido justicia, de tener ahí que, elementos es para como- poder... Como cualquier gobernante, estás Sí. en una crisis y te vas a sacar ¿no? Sí, El y hace as un bajo la escándalo manga, claro. para desviar totalmente la atención. Pero ¿qué tanto permea? Eso es lo increíble, ¿no? El periódico El Universal, en su columna que es Bajo Reserva Express, que es lo que va dándose de inmediato a bote pronto, dice, nos dicen que el presidente López Obrador ha llamado a su gabinete a una reunión de emergencia para que entre todos sus colaboradores tejan la estrategia para Pues sí, disminuir todos. el flujo migratorio hacia los Estados Unidos en tan solo 45 días. Aquí la y me llamó la consecuencia- atención lo que decía el propio ¿Qué dijo? Marcelo Ebrard, algo así como, nos han puesto estas metas y estos objetivos. Para Sí que se hacer puede. tarea. Sí, sí, Claro, sí, sí, casi claro. sí se puede. Para hacer Vayamos, rescatemos un migrante cada cual, ¿no? Oye, y lo peor pero del además- caso va a ser que si se logra disminuir este flujo de centroamericanos hacia Estados Unidos, va a salir Trump con su gran tweet. Yo obligué a México. O sea, Claro, olvídate de México claro. intentando, México. Pero aquí, no, no. aquí hay un Yo detalle. obligué a Vamos México a pensar trabajar por que primera efectivamente Así lo están diciendo, se, ¿ya? Claro. se disminuyeron los flujos. Ujú. Aquí la cuestión va a ser cómo se disminuyeron esos Claro. flujos. Ah, Es decir, claro, derechos humanos. claro, es decir, es un tema de protocolo, fuerza. de uso de la fuerza, porque sí, efectivamente Trump puede agarrar y decir esto. El tema aquí de México es, primero, estamos ante esta situación porque hubo una omisión importante en la Secretaría de Gobernación, que es la encargada del tema migratorio. Esto no era un tema comercial, sino era un tema migratorio. La secretaria de Gobernación no estuvo ni siquiera invitada a la mesa de negociación. Que hay una pregunta, Dos. muchachas muy informadas, y a Julio también. También soy ¿Cómo muchacha. queda, muchacho, Muchacho. Julio, Sí, soy muchacho. cómo queda esa relación entre Marcelo Ebrard y Olga Sánchez? No, A bueno, lo yo mejor, creo la que- ven? a ¿Cómo lo la mejor ven? Olga No, queda no. como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Lo que debería de hacer el presidente, debe de haber hecho el Yo creo presidente que- yo hoy, creo que es sí. ajuste. Si vas a hacer un corte de caja, y lo vamos a hacer en 45 días, haces un corte de caja ahorita con respecto a la subsecretaria de Derechos Humanos, que es Alejandro Encinas, que es Sí. el directamente responsable del trabajo que está haciendo el titular del Instituto Nacional de Migración. No basta decir, hemos sacado elementos, hemos puesto otros controles, está entrando los nuevos elementos, es decir, este tipo de justificación pues no se puede. Entonces, si vamos a hacer la tarea, hagamos la tarea de adentro, es decir, de los responsables de lo que va a hacer. Pues nada más imagínate cómo va a estar el cruce entre dependencias, Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Relaciones Exteriores, el gobierno de Chiapas, el gobierno de Guatemala, las tropas estadounidenses. Es decir, todo esto requiere una plataforma multinivel como para saber cómo se va y quién va a ser responsable de esto. Porque si otra vez el presidente les dice a todos, pónganse a trabajar. No, Haz y tu recursos, trabajo. tú dijiste el No, gran bueno, tema, ¿eh? el recurso. Sin dinero. ¿De dónde? Y Porque ya el Mario Instituto Delgado dijo Nacional que de están Migración dispuestos bajó. a ajustar el presupuesto La 2019. duda es la ¿Ves justa a costa de dónde. quién? Claro, Claro. señor, De más Claro, guarderías, claro. de más medicina. señor presidente, A ¿qué ver. hora presupuestal es la que usted quiera? Eso le Creo está que diciendo. además, Pues eso le está diciendo. la tragedia de tener a estos políticos, ¿no?, en Estados Unidos, a esta reacción
en México no sé si había otro camino o si hay otro camino, hay que también discutir esa parte, pero al final del día de lo que no se habla es de la tragedia humana. Todas estas decisiones que desembocan en tragedias de criminalización. Hemos visto estas caravanas en donde hay muchos niños viajando solos, hay mujeres, hombres, adultos mayores que están huyendo de la violencia, la inseguridad, la pobreza. Es decir, están tratando de sobrevivir de alguna manera, y este aumento del discurso discriminador, racista, por eso, ¿a qué xenófobo costo lo va a hacer México? ¿A qué costo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que en el gabinete, por ejemplo, existen personajes como Alejandro Encinas, que me parece un hombre sensible a todos estos temas, ha estado cercano a víctimas, ha estado cercano a familiares, él trae muy bien, hoy todavía daba una declaración al respecto, ¿no? De decir que él estaba como atento a este tema de derechos humanos. ¿Pero qué tanto va a alcanzar? Y además, ¿cómo vas a supervisar a 6,000 elementos de la Guardia Nacional? Exacto. Pero mira, ahí te va. Yo me ¿cuál quedo va a ser con el protocolo de uso de la fuerza? Con esta gran duda. Yo recuerdo que el argumento, al menos los últimos 10 años, ha sido, cada vez que escuchas a un experto en seguridad nacional, como aquí mi doña Coranela, que no me va a dejar mentir, donde siempre dicen: el ejército no sabe hacer tareas policiales, cuando estaban persiguiendo a narcotraficantes, que además son bien malos. Entonces mi pregunta es, si contra los malos era abusivo en nuestra mente y en nuestra realidad, ¿verdad? Porque había muchas denuncias de derechos humanos. Los militares no estaban listos para atender y detener criminales. No quiero pensar qué es lo que va a ocurrir con estos mismos militares que son el cuerpo que le da sustancia a la Guardia Nacional. Bueno, ¿qué capacitación les van a dar para lidiar con migrantes? Digo, no sé si les van a enseñar, mira, un bebé se le carga así, porque en el fondo, con eso, a eso se enfrentan, ¿eh? A bebés, pues, llorando, las fotografías, a niños, ¿no? a te voy a dar leche, a cómo agarro una mujer, a cómo le hago para que te hagas para que no te metas aquí. Es decir, o yo si estás sí corriendo, creo, ¿no? si estás corriendo, ¿cómo te alcanzo? Entonces, ahí hay una gran interrogante, y por ende yo sí creo que es bastante interesante destacar entre los discursos que muchos extraviaron allá en Tijuana, el de Muñoz Ledo, Sí, que ahí se plantó. Sí. Y me dio gusto por él, porque mira, tiene muchos años, pero no le han mermado sigue la congruencia. Dando la nota y sigue dando. Así es. José Antonio Sánchez nos dice: basta de tanto fatalismo, vamos a enfrentar con agallas y una camisa de fuerza al loco estadounidense. Emilia Campos dice: México a través de la historia siempre ha vivido a lo que dice Estados Unidos. Parece ser que los locutores no conocen su historia. Alfonso García de Benito Juárez dice: las Tres Mosqueteras están haciendo un programa muy fifí. Arturo Valadez dice: yo creo que si la cosa va a ser de bloquear a la apuesta con Trump, hay que utilizar los misiles que están guardados en el desierto de Sonora. Caray. Oye, vamos a buscarlos. Emilio Avilés pero yo creo que México sí podría hacer además un llamado, ¿no? De unidad con aliados, con otros países. O sea, yo creo que sí tendría que estar pensando seriamente en ese plan B, que seguramente Andrés Manuel... Mientras no le pidan a los delincuentes, entreguen sus armas de alto poder, todo va a estar bien. Leo un último porque me corresponde y lo leo con toda tranquilidad. Don Arturo Zamora dice: durante años te he leído en La Jornada, pero estoy viendo que tu forma de conducirte en Radio Centro no es la misma. Y hasta se me fue la voz por el dolor. Ahorita estás ridiculizando el acuerdo que con muchas dificultades el gobierno logró con Trump. Me da tristeza ver que te estás convirtiendo en un chayotero más. Elena López manda un fuerte saludo a todo el equipo. Y así vienen muchos comentarios muy interesantes, pero por favor, yo quisiera continúen hacer por una donde nota quieran. pequeñísima Adelante. al margen, y luego voy a dejar que mis compañeros hablen de un tema que conocen mejor que yo. El día de hoy en varias reuniones escuchaba yo muchos pues entre intelectuales y toda la gente que le ha dado por opinar, que se ponen furiosos, se desgarran y dicen que estuvo fatal el gobierno de México. A mí sí me da mucho gusto que se detuviera esta amenaza, aunque sea temporalmente, porque el señor Trump sí está loco, de las tarifas. Hay un mérito, claro que veo un mérito, pero entonces la gran voz de toda esta gente que está ofendida de todo lo que haga la Cuarta Transformación, dicen es que, y perdónenme mi español, pero
el argumento que más he escuchado es que dicen que México se bajó los chones. Y yo ahí sí quisiera hacer una aclaración. Bueno, es que desgraciadamente en la relación de México con Estados Unidos nunca los hemos tenido arriba. Y no lo digo como algo que quiera ofender a mi país, pero es real. Hay una disproporción en el poderío económico brutal, hay una disproporción en el nivel de armamentismo brutal y de peso específico en el mundo brutal. Lo que ha ocurrido es que hemos tenido distintos gobiernos como contrapartes. Entonces, Obama o Clinton nos tendieron la mano cuando teníamos, es decir, nuestros pobres chones abajo, no lo quiero decir de manera tremenda, pero bueno, con la crisis, la del 95, si no nos salva monetariamente Clinton, nos claro, morimos, nos salvó. Claro. Sí. Si Obama no resuelve el problema de la crisis del 2008 con las empresas automotrices, nosotros no estábamos haciendo nada, se estaban recortando, ¿recuerdan ustedes? Los trabajos en la empresa automotriz y Calderón no hacía nada. Yo creo. Entonces, ahorita sí. medio nos salvó Marcelo y Pompeo Sí. y Pence y whomever, pero tiene que ver con esa capacidad. Entonces, no es que estemos criticando, exacto. es que en realidad hay una vulnerabilidad que lastima Sí. y que todavía no vemos cómo darle la vuelta. Sí, yo creo que aquí lo que hemos externado es la preocupación de lo que viene, porque vemos a un presidente de Estados Unidos que es un buleador y que está en campaña y que además cuestionado internamente por muchas cosas que hizo y que se ve muy difícil que además cumpla. Entonces va a estar presione y presione y presione. Pero sin duda, yo lo comenté aquí hace 8 días cuando preguntó Julio si confiábamos en las personas que fueron de representantes, y yo dije sí confío con los de enfrente. Cierto. Yo dije, por supuesto, yo creo que Marcelo Ebrard, Graciela Seade. Márquez, Marta Bárcenas, Jesús Seade son mexicanos expertos buenísimos en sus tareas, en lo que hacen. O sea, yo me siento confiada porque es gente muy preparada. Entonces, creo que no es una crítica hacia el gobierno de Andrés Manuel, a estas posturas que la oposición, o sea, salen ya los... ven pérdidas por donde no la hay, ya los que caen están gordos. también en campaña aquí en México salen nuevamente a decir estas cosas. No, es una crítica hacia lo que pudiera ocurrir, Sí. a la vulneración de derechos de migrantes, básicamente, que hay que estar muy atentos en eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí, sin duda se trata de hacer una crítica constructiva, pero en la crítica constructiva viene el origen y no se nos puede olvidar el origen. Es decir, el origen de este conflicto fue a raíz de la política de fronteras abiertas, sin ningún tema de protocolo, sin ningún tema de saber quiénes estaban ingresando, es decir, una cuestión ordenada. Entonces, el mismo gobierno nos lleva al conflicto y le dimos las herramientas al presidente estadounidense para sus amagos y sus amenazas. Entonces, sí es una crítica constructiva, sí creemos que hicieron las cosas. Siempre han estado abiertas, pero, Marcela, diciéndolo o no oye, pero diciéndolo. es que desde diciembre siempre han estado abiertas, cualquiera que vaya al sur pero no del tenías país. esos flujos, Carolina. No, sí. No tenías esos flujos, perdón, pero no tenías esos flujos. Marcela lo que plantea es que el gobierno de México permitió tal dijo, les ingreso voy a de dar gente permiso. que le dio los números a Donald Trump para darse por Sí. escandalizado y presionar Exacto, con le fuerza. dio el discurso para decir tú qué Correcto, y entonces en diciembre Ok. se había quedado ya de un despliegue de la Guardia Nacional, ya se había quedado con el tema de estar, que estuvieran esperando aquí sus documentos, y no se hizo nada, no se hizo bien, y por supuesto viene la crisis a los 6 meses de que Trump sonó la alerta de decir, sí, estamos de acuerdo que siempre la frontera ha estado porosa, siempre ha habido migración, pero no tenías estos caudales, es decir, esto detona la crisis cuando Trump dice tenemos 140,000 personas que están solicitando asilo y que han transitado por México. Nuestra desgracia parte de ese hecho, de esa asimetría, de esa desproporción que existe entre lo que es México y lo que es Estados Unidos, y que cualquier decisión arbitraria, infundada, caprichosa del presidente de Estados Unidos nos lleve a una crisis como la actual. Desde luego que nadie podríamos estar hoy felices de tener hoy una crisis económica derivada Claro que no. de la Claro. imposición de aranceles, pero sí tenemos la obligación como periodistas de analizar cuál es el pago, cuál es la moneda de cambio que se da
nada. Y si eso es el envío de un virtual muro militar al sur de México y un virtual proceso cercano a lo que es el concepto del tercer país seguro, porque en los hechos nos van a depositar aquí en México a los migrantes en espera de resolución. Y sin dinero y sin preparación. Y sin que tengamos dinero. ¿Y cuánto va a implicar esto? Por otra parte, yo creo que López Obrador supo manejar las cosas con una habilidad que yo pienso que, al menos desde mi punto de vista, es plausible. Lo hizo, no se enfrentó, no se confrontó, no se dejó llevar por las cosas, y ha manejado todo de tal manera que la decepción por la manera como se negoció esto no sea tan apabullante. Exacto. Yo así lo veo. Sí, y ahora un tema más doloroso, ¿no? Que querían ustedes comentar. Sí, el de la muerte, del asesinato de este joven de apellido Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, que hoy fue encontrado muerto en un paraje de la delegación Xochimilco, que es uno de los casos que suceden todos los días en montones de ciudades del país, que no tienen siempre la resonancia de la Ciudad de México, pero que forma parte de esta desgracia: jóvenes, secuestros, asesinatos impunes. No, la inseguridad en la Ciudad de México, una vez más, en medio de, y bueno, y las críticas, evidentemente, de que la autoridad, pues sí, dice la procuradora en una conferencia de prensa que efectivamente la autoridad fue avisada después de que hubieran ocurrido los hechos. Bueno, eso no justifica ni se le quiere echar la culpa a la autoridad o no. Aquí hay un problema, y es un problema serio que lo hemos abordado en esta mesa creo que desde el primer día. El tema de la inseguridad de la Ciudad de México está completa y absolutamente fuera de control, y ya no hay estrategias que esperemos que implementen. Es decir, esto requiere de un cambio absoluto de paradigma, cambio de titulares, cambio de todo, porque la jefa de gobierno necesita tener esta ciudad en niveles de seguridad óptimos, si es que aspira a ser candidata a la presidencia de la República o si aspira a cualquier otra cosa. Es decir, los ciudadanos estamos cansados, si hay un tema que agravia. Oye, y cambio de prioridades, agregando lo que decías tú, porque, por ejemplo, el día viernes todavía pensamos que iba a llegar un aumento de tarifas o de aranceles, más bien, de parte de Trump, pero una vez que eso no ocurrió, la jefa de gobierno fue a esta marcha pues para celebrar en Tijuana. Está muy bien. Estaba muy bien que viajara, si no es porque tenía una crisis en la Ciudad de México. Y la crisis era la de este muchacho que todavía nadie encontraba. Y yo sí creo que falta mucha sensibilidad de parte del gobierno de la Ciudad de México, mucha empatía para con las víctimas, y hubiera sido más refrescante verla trabajando por la seguridad de la Ciudad de México que sumándose ahí en el podio para salir en la foto y tener este evento con los alcaldes, cuando la verdad es que Claudia Sheinbaum tiene que estar trabajando por los capitalinos, no por seguir en el ánimo y en el cariño de Andrés Manuel López Obrador, que estoy segura que la va a seguir queriendo, pero la va a querer más si cumple muy bien con su trabajo en la Ciudad de México. Y la va a querer más porque si no, no le va a alcanzar, ¿no? Y no le van a alcanzar los votos, y no le va a alcanzar el aprecio de la ciudadanía si no atiende este tema. Yo comentaba sobre las contingencias de Claudia Sheinbaum en una columna que tenía que ver precisamente con el tema ambiental y con el tema de la inseguridad, que si no se resuelve, de verdad, de nada nos sirve que tengamos internet en todos lados en la Ciudad de México. Y niños con falda. Y niños con falda. O sea, de verdad, pantalones, mira, ya. Eso fue bueno, ni uniforme neutro. O sea, de verdad que todos estos avances que agradecemos no van a servir absolutamente de nada, porque aquí sí estamos hablando de los temas importantes, de los temas que interesan y de los temas que no se pueden dejar de lado. Los pleitos políticos, los grandes logros, los logros más o menos amplios, que bueno, se festejan las críticas, pero aquí estamos hablando de el tema, que tiene que ver con las vidas que se han perdido durante tantos años, y yo puse una vez más un joven que no debió morir. Hoy está siendo velado, llorado por sus compañeros, y todos vivimos esta angustia, además de decir, pues es azaroso, ¿eh? No, bueno, a además, cualquiera le puede suceder además, en cualquier momento, y otra vez una vida se pierde de esta manera. Me parece dramático e indignante que no se atiendan estos temas como debe ser. Y no únicamente por la jefa de gobierno, que sin duda ya le toca,
Y también hay un tema de cómo se dejó esta ciudad, y también me parece indignante que tengas que seguir pagando el sueldo de senador de Miguel Ángel Mancera, y que ahora dé sus fórmulas y que ahora esté muy activo. No, y ahora se ya quiera tiene todas las apareciendo. soluciones. Y tenga soluciones. Sí, Es una vergüenza. Entonces, ni y una todavía cosa está ni el la caso otra. de la universitaria, también de la bala perdida. Es decir, Sí, que sin... la mató la bala perdida, que no sabemos de dónde, cómo, cuándo, por qué. Es decir, aquí hay una actuación por parte de la Procuraduría deficiente. Pero que nos muy lleva a una deficiente. pregunta bien interesante. O sea, esta Ciudad de México tan violenta y en crímenes no los de alto impacto, es decir, no estamos hablando de la Ciudad de México narcotizada, no quiere decir que no exista el narco, sí existe, hay un problema muy, muy focalizado en Tepito, en otras zonas. Eso ya lo estábamos viendo desde hace como 10 años, aunque lo negaba Mancera. Pero los últimos años de Mancera y todo este arranque de Claudia Sheinbaum, estamos viendo un incremento brutal en la inseguridad, en los asaltos, en los secuestros. Esos eran delitos de los que ya no hablábamos con El tanta secuestro ya no recurrencia. hablábamos. Ya no hablábamos Sí, en la claro. Ciudad de México. Es decir, algo sí está cambiando. Ya no le podemos nada más echar la culpa a la maladministración de Mancera, que yo creo que, al menos yo no haría jamás una defensa por su administración. Él dice que es el cambio del sistema penal y que se abrieron las De penal puertas acusatorio. giratorias, pero También es una vergüenza esa declaración. pero, ¿no? exacto, es una Y que le vergüenza sirva echarle la culpa al de para ser el enfrente. representante del PRD o de quién sabe quién. Postulado O sea, por el PAN y es una coordinador. Pero vergüenza. la realidad es que la gente que vivíamos en la Ciudad de México no teníamos este sentimiento de que nos van a asaltar en la calle, nos van a robar el coche, nos van a secuestrar o no vamos a llegar a nuestra casa, donde el transporte público es el lugar más hostil en el que podemos estar. Sí. Eso Sí. es un fenómeno reciente, y me refiero Pero reciente también- un año y medio si quieres. Y lo más pero las dramático, autoridades de hoy no pueden y lo- desentenderse y decir, ay, Aquí Dios hay, mío, me lo heredaron". aquí hay un tema también de fondo en todo lo que estamos diciendo. Es decir, aquí hay una política dentro de las policías, es decir, le recortas a la policía, tienes a las policías trabajando horas extras, cuidando partidos de fútbol, cuidando manifestaciones, pero ya no. Es decir, tienes no es tan solo el tema delictivo, el fenómeno delictivo que se ha disparado, sino es también las policías mal pagadas, un recorte, les quitas patrullas, no tienen equipo. Es decir, entonces, la Las autoridad, mandas en bici la porque te autoridad parece lo que carismático. la autoridad lo que debe de hacer es, primero, cuidemos a nuestra policía, Sí, eso es cierto. capacitemos a nuestros policías, démosle un sueldo digno a nuestros policías, porque si no es un círculo vicioso. Es decir, el policía que también tiene que vivir, que también tiene familia y que además lo mandas a una manifestación porque además los granaderos o el cuerpo de No, y granaderos ahorita van a estar desapareció y deteniendo que ya sí. a los que traigan placas del interior del Sí. país, los de Morelos, Claro, los porque nada foráneos. te parece mejor que anden deteniendo y gente que con el enfrenten- coche en y- vez de la delincuencia. Y que enfrenten la justicia las autoridades que están coludidas. Sí. Porque el tema de además corrupción. no se puede entender estas tragedias humanas en donde hoy nuevamente una familia entierra a su hijo, ¿no? Hoy una vez más se queda esta familia destrozada junto con todos los amigos de este joven Norberto y de toda la comunidad que nos destroza además la pérdida de esta manera, ¿no? Y que no suceda nada, porque no es posible que de veras no saben lo que sucede en Xochimilco, o no sabían, no saben lo que sucede en el Ajusco, o lo que sucede en pero los además- Dinamos, o lo que sucede a los alrededores en la zona metropolitana, en el transporte público del Estado de México, estas organizaciones criminales, asesinos, que están coludidos con autoridades, con presidentes municipales, con policías, porque no se puede entender de otra manera. No conocen quiénes son esas células, de verdad no tienen ni Pero además inteligencia la procuradora financiera, le pide a la ni Fiscalía inteligencia General de la República que atraiga el caso. Es decir, no somos capaces, la Procuraduría Local no es capaz de resolver el tema del joven Norberto, es decir, toda la investigación, sino agarrar y decir, no tenemos la tecnología avanzada que tiene la Fiscalía. que vayan Mira, lo que investigando qué tienen- sucede en Tláhuac. lo que también, tienen son de muchas paso, excusas. de paso. Porque si hacemos un recuento de las veces que hemos hablado de la Ciudad de México en esta mesa, todo ha estado muy vinculado a
iba a decir descomponimiento, a ver, corrígeme, yo que ando... Descomposición. Ay, gracias. De esta descomposición, sí, antes de que diga yo la barbaridad que la dije, nada más para que ustedes se den cuenta que... Fue intencional, ¿verdad? Lo hice intencionalmente. Bueno, de lo primero que hablábamos de este nuevo gobierno de la Ciudad de México, no sé si recuerdan, pero eran casos de secuestro de mujeres saliendo del metro. Ese fue el primer escándalo. Luego hemos tenido este escándalo de este muchacho, también secuestros. Pasando por otras noticias, lo de Tepito. Luego lo de los asaltos ahí en Tacubaya con los menores de edad. Es decir, todo el tiempo les ha estado acompañando el mismo problema. Pero en ese mismo ínter lo que hemos visto es, ya hay una nueva política para el medio ambiente. Ya hay un nuevo reglamento para que circulen no sé qué días, tal día y no sé qué. Es decir, qué bueno que la doctora Sheinbaum está rodeada de un equipo de gente tan preparada. Pero lo vivimos durante los años del neoliberalismo. Una tecnocracia muy preparada no es necesariamente el sinónimo de políticos preparados para lidiar con una ciudad. Ojalá en el tema de seguridad, y se pusieran las pilas y nos dijeron cuál va a ser su plan de seguridad de la Ciudad de México. El tema de seguridad hizo agua ya aquí en la Ciudad de México. Estuvimos viendo este fin de semana, no solamente dando seguimiento a esta terrible situación que concluyó en lo que hoy sabemos, en la muerte de este joven, sino también lo que comentabas, Caro, la inseguridad en el día a día. Yo recibí muchos videos de el asalto en la quién sabe qué hamburguesería o no sé qué. Las Liders aquí en Santa Fe. En Santa Fe, y ahí estaba el video, y además otra persona tuiteó en tiempo real, aquí están desmantelando en la robo de autopartes otra vez, como en los tiempos Lo vivimos antes. El fin de semana. ¿Y en dónde estaba la jefa de gobierno? En Tijuana. En Tijuana tomándose la foto con Andrés Manuel López Obrador, agraciándose. Pues no, en esos momentos está aquí, tiene que estar aquí la jefa de gobierno. Sí hizo agua la seguridad en nuestra ciudad y tiene que estar presente y tiene que hacer los cambios necesarios para que esto cambie. Bueno, pues nos quedan muchos asuntos en cartera. Hoy se inicia el proceso para la renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Hoy hay consejos. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Es un fideicomiso de liquidación que cotiza en la bolsa de Atlacomulco, la bolsa de valores de Atlacomulco y de Campeche. Bueno, pues, y de Campeche. Bueno, pues ha llegado la hora de finalizar esta siempre interesante mesa de las mosqueteras. Marcela, muchas gracias, Marcela Gómez Alce. Muchas gracias a todos y buena semana. Elisa Alanís, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Carolina Rocha, muchas gracias. Muchas gracias, día 44. Ahí seguimos en el contenido.